Las fronteras son esas líneas imaginarias que sirven para dividir a los países. Estas pueden estar trazadas ya sean por cuestiones propias de una región determinada, como un río o una montaña, o por el mero azar y por cuestiones humanas. Sea cual sea la situación, en el mundo hay más de 190 países reconocidos, de los cuales en su mayoría tienen una o más fronteras, siendo el país que más fronteras tiene China, con alrededor de 16 y casi todas en disputa. ¿Por qué será, no? Así que de todas esas fronteras que tenemos en el mundo, que ya sabrás que son muchas, podremos encontrar disputas, broncas y desconocimientos entre los países por problemas de delimitación de su territorio. Y nosotros, los sudacas, lastimosamente no somos la excepción. Así que prepárate unos mates y algo rico para bajonear, que hoy te voy a mostrar 3 disputas territoriales actuales entre países de Sudamérica. Sí, y no vale hablar de la salida al mar de Bolivia, eso queda para otro video. Para comenzar con esta seguidilla de quilombos, vamos a enfilar rumbo hacia la frontera Brasil-Uruguay, más concretamente al Rincón de Artigas. Para los ojos internacionales, esta frontera no es muy grande, ya que abarca unos 1068 kilómetros de extensión. Pero, si agarramos a nuestro querido amigo el Google Earth, o el Google Maps en su defecto, y nos fijamos más de cerca en ella, ya empezamos a notar cosas raras. A simple vista vamos a ver una porción de tierra con forma de triángulo delineada. Ese famoso triángulo es conocido como el Rincón de Artigas, y tiene una extensión de 237 kilómetros cuadrados, similar al de Islas Cook. Legalmente hablando, este triángulo pertenece a Brasil, pero Uruguay también lo reclama, así que, ¿qué pasó para que se desconozcan? Todo comenzó en 1856, cuando se estaba trazando la frontera entre estos dos países. Cuando llegaron a lo que hoy conocemos como el Rincón de Artigas, decidieron trazar la frontera sobre el arroyo de la Invernada. Pero luego se dieron cuenta que el arroyo se dividía en dos brazos. Eso terminó haciendo que cada país reconozca el arroyo de la Invernada como un arroyo distinto, para poder ganarle más territorio al otro. Sea cual sea la situación, se puede decir que Brasil ganó la disputa sobre cuál era el arroyo definitivo, ya que contempla soberanía sobre este territorio. Pero, al mismo tiempo, Uruguay lo reclama como un territorio contestado. Inclusive, en 1985, los brazucas construyeron un asentamiento humano, sí, en el Rincón de Artigas, conocido como Tomás Albornoz, cerca de Masoyer, otra ciudad uruguaya que ya estaba en el territorio. Qué cosa, ¿no? Pero, ¿con qué seguimos el bardo ahora? Ah, claro, vamos a la frontera entre Venezuela y Guyana. Esta es la frontera más chica que tiene Venezuela, y a la vez es la más grande que tiene Guyana, con una extensión de alrededor de 743 kilómetros. Pero este caso no es como el anterior, no hay una porción de la frontera que esté en disputa. No, acá la frontera entera es la disputa. A ver, ¿por dónde empezamos? Venezuela es una ex colonia española que se independizó hacia los años 1810, mientras que Guyana era una ex colonia británica que no se independizó hasta recién entrados los años 60. Entre medio de esos 150 años entre independencia de uno e independencia del otro, las fronteras entre estos dos países no quedaron bien definidas. Y el descubrimiento de oro en actuales territorios de Guyana no hizo más que empeorar la situación. Por ello, arrancó un conflicto entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las británicas. Y este conflicto no cesó hasta que se metieron los Estados Unidos de América para enfriar las papas, delimitando posteriormente una frontera, la desembocadura del Orinoco, y sus tierras iban para Venezuela, el resto para Guyana. Pero acá no termina todo. En 1962 se independiza Guyana, y un comunista llamado Cheddi Jagan, que buen nombre por cierto, toma el poder. A Venezuela no le gustó nada esto de tener un vecino comunista. Por ende, Venezuela quiso aplicar un, atentos a esto, cordón sanitario en esta parte que es la Guyana Esequiba para frenar la expansión del comunismo. Mamadera, si hubieran sabido lo que se les venía a estos tipos. Voy a poner aquí, exprópiese. Usando esto por ahí como excusa, los venezolanos empezaron a reclamar la Guyana Esequiba como parte de Venezuela también, dejando los tratados anteriores firmados por Estados Unidos como nulos. Por todo esto, los venezolanos y los británicos se sentaron para negociar sobre qué hacer con el territorio, pero no llegaron a ningún acuerdo y hoy en día la zona sigue en disputa. Dato de color, el actual dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el cual es un comunista de corazón como pocos, sigue reclamando como propiedad de Venezuela estos territorios que son actualmente de Guyana, y que en su día fueron reclamados para, adivinar, frenar el comunismo. Para finalizar este recuento de escaramuzas fronterizas,
vamos a dirigirnos hacia la frontera sur entre Argentina y Chile. Vamos a enfocarnos sobre el campo de hielo sur, que de campo lo que conocemos nosotros básicamente no tiene nada. Pero bueno, ya de entrada, si miramos el mapa, nos vamos a dar cuenta de una anomalía bastante importante. La frontera entre ambos países directamente no existe. Este problema es conocido como el litigio del campo de hielo sur. Para resumirte un poco la historia de por qué nos olvidamos de fijar una frontera con nuestros amigos los chilenos, debemos tener en cuenta que la frontera, que sí existe entre ambos países, se fija en torno a los picos más altos de cada zona de la cordillera de los Andes. También tenían en cuenta a la vez a las vertientes acuáticas de la zona, que solían coincidir con el trazado y por ende con los picos más altos de la cordillera. Pero justo un pico en particular no coincidía con todo esto. O al menos se dieron cuenta después de fijar la frontera de que no coincidía con los puntos, ya que la frontera con Chile, fijada por el monte Fitzroy y el lago Viedma, no tomó en cuenta al cordón montañoso Mariano Moreno, el cual fue descubierto en 1914 y era de mayor altura que los cerros ya conocidos, pero estaba completamente debajo del hielo. El descubrimiento de un nuevo cordón montañoso hacia el oeste solo hacía que Argentina le pudiera ganar más territorio a Chile. Y seamos sinceros, a nadie le gustaría que su país pierda una porción bastante importante de territorio, por eso la frontera quedó inconclusa. Y no fue hasta casi un siglo después que el presidente argentino Carlos Menem, me tocó el izquierdo, y su contraparte chilena, el presidente Eduardo Ruiz Tagle, firman un acuerdo en el cual encomiendan a la Comisión Mixta de Límites entre Argentina y Chile, que aunque parezca una comisión bastante fantasiosa, de hecho existe y la estás viendo en pantalla, confeccionar una carta a escala para el correcto demarcamiento fronterizo entre ambos países. Pero imagínate que a día de hoy seguimos esperando una solución para esto, así que por lo pronto hay un agujero en la frontera con Chile. Así que si de casualidad estabas pensando en montar un negocio de contrabando ilícito, creo que es tu momento. Y bueno gente, con esto podríamos ir cerrando este hermoso video. Contame, ¿conocías estas disputas? ¿Conoces otras que yo no haya mencionado? Te leo en los comentarios. Si el video te gustó, no dudes en dejar tu like, suscribirte, que me ayuda un montón a seguir haciendo este contenido abominable. Esto fue Mirá vos che y nos vemos en el próximo mate. Abrazo.